Nuestro país necesita de inversionistas, inversionistas que generen rentabilidad, que vean los negocios con un potencial de crecimiento, pero a su vez que contribuyan al desarrollo del país. ¿Y qué mejor que hacerlo con alguien que tiene más de 15 años dedicado al tema? Boris Lazcano se formó en finanzas, es un amigo y un gran empresario y se dedica al mundo de las inversiones. Boris, un gusto tenerte acá. Gracias, Alberto, por la invitación. No te presenté con ninguna empresa porque al ser inversionista y al ser empresario has tenido varios sombreros en tu vida. No, tranquilo. Cuéntanos de cómo fueron tus comienzos en el mundo de las inversiones cuando viniste de tus estudios en New Orleans. Mira, yo en verdad empecé a trabajar como a los 13 años, ¿no? Yo, en lugar de tener vacaciones en la playa, trabajaba en la empresa de la familia para aprender cosas administrativas. Y así fue que me fue llegando este bichito de primero aprender a administrar. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos a estudiar, estudié obviamente economía y finanzas, porque vas más o menos por ese camino. Y cuando regresé, me dieron la oportunidad de trabajar en la empresa familiar y a eso me dediqué. Entonces, mi visión en esa época era simplemente que una empresa debería maximizar sus ganancias y tener la mayor rentabilidad posible y bajar los costos lo más posible. Y a eso me dediqué durante 5, 6, 7 años. En el camino, lo que fui dándome cuenta es que eso no es la misión de una empresa. Una empresa debe tener una misión ulterior, debe ser algo más. Y para que ese algo más suceda, es verdad que la rentabilidad es importante, pero la rentabilidad es importante no para el momento inmediato, sino que es importante para que las generaciones futuras, que no fueron las que crearon la empresa el primer día, que no tuvieron este pensamiento o esta visión, la puedan mantener. Porque si no encuentran esta rentabilidad, si no la ven rentable, van a querer liberar ese dinero y ponerlo en otra cosa. Y entonces, esta generación de bienestar que debe tener una empresa se va a ir perdiendo en el tiempo. Entonces, esa reflexión que te acabo de hacer es lo que me llevó a pensar que todo empresario eventualmente termina siendo un inversionista o debe terminar siendo un inversionista. Y eso es lo que he venido haciendo en este tiempo, buscando la manera de, uno, llevar a personas que son empresarios, que saben de negocios y que han hecho bien su trabajo, a que cambien un poco esa mentalidad y piensen como inversionistas, y también ayudarlos a potenciar su negocio a través del financiamiento correcto, trayéndole personas que han ahorrado su dinero y que pueden encontrar en esto alguna forma de mejorar su rentabilidad. ¿Y eso te ha hecho ir por diferentes giros de negocio? Sí, claro, como te contaba al principio, para mí la rentabilidad era lo más importante, maximizar las ganancias y esas cosas. Entonces, en ese camino tuve un negocio de botes, compraba y vendía carros, luego me puse en negocios de restaurantes, porque eran buenos negocios en esa época, porque cuando yo abrí los restaurantes, no había un solo restaurante de comida gourmet en San Borondón. Yo abrí el primero, de ahí se llenó ese mercado, se convirtió en un océano rojo, entonces dejó de ser una buena oportunidad de negocio en esa época. Pero si te das cuenta, esa generación de bienestar de la que hoy hablo, en esa época no la miraba. Simplemente para mí era tener un buen negocio hasta el día que deje de ser buen negocio y el día que deje de ser buen negocio cerrarlo y terminarlo. Entonces no pude continuar con esta filosofía que ahora tengo o pensamiento que ahora tengo de generar bienestar. Quizás hubiese seguido en ese negocio potenciándolo a largo plazo. Imagínate, hubiera tenido fuiste pionero. Claro, hubiera tenido algún deseo ulterior, o sea, para poder generar ese negocio y tal vez estuviera en otra situación, pero creo que eso es, ¿no? Todo empresario debe ser, de una u otra forma, convertirse en un inversionista, es decir, saber que hay algo más que debe hacer para que ese negocio siga en el tiempo. ¿Y qué debe mirar? Digamos que hay dos grandes focos, ¿no? Uno es la industria o el negocio en el que está una empresa y otra es la empresa. Sí. Si alguien quiere invertir, debe mirar quizás con un foco amplio la industria y quizás mirar con un foco más estrecho la empresa. ¿Cómo es ese proceso? Claro, mira, el empresario tiene ese don, ¿no? El empresario tiene el don de mirar las cosas y decir, mira, aquí hay una oportunidad de negocio. Y eso siempre va a suceder, se lo conoce como análisis fundamental de la economía, del negocio, del mercado. Vas a ver que sí, hay áreas de la economía en este momento que están buenas, entonces que están interesantes, entonces la gente se empieza a meter ahí. Hablas del camarón, por ejemplo, el camarón, todo el mundo habla del camarón y les parece un buen negocio, entonces muchas personas van a entrar en el negocio del camarón ahora. Pero una vez que has hecho eso, el empresario lo que debe crear es una estructura, para que esta estructura genere este bienestar para los empleados, para los clientes, para su misma familia.
El asunto es que si se queda ahí y nunca sale de ese trabajo diario que te consume, Claro. no va a poder dar el paso para que esta empresa, cuando lleguen los hijos, cuando lleguen los nietos, que no conocieron los inicios de la empresa, que no tuvieron esta sensación ulterior para poder crearla, no quieran deshacerse ¿Y de a ella. qué te refieres con la estructura? ¿Qué es la estructura? La estructura es, por ejemplo, saber cuántos empleados necesitas, cuántos colores necesitas, dónde vendes tu producto, si tienes o no tienes canales de distribución, si vendes de forma directa o no vendes de forma directa, cuáles son tus formas de financiamiento. Toda esa estructura para que la empresa funcione, es decir, poner el caparazón. Entender bien la empresa en su operación. Pones un caparazón y empiezas a trabajar y bajo ese caparazón trabaja la empresa y funciona y vende sus productos y genera sus ganancias. Esa es la estructura y ese es el trabajo real del empresario. Pero una vez que has hecho eso, si eso ya está funcionando, tienes que trabajar para que esta empresa y ese caparazón siga funcionando en el tiempo y tú puedas dedicarte a crear el siguiente caparazón. Porque si tienes el don o la suerte de poder crear estas cosas, ya tienes la responsabilidad de seguirlas creando. No te puedes quedar inmiscuido solamente en esa. Y ahí te conviertes en esto, en un inversionista. ¿Hay oportunidades hoy en el Ecuador? Sí, claro. Hay oportunidades en la construcción, hay oportunidades en el camarón, hay oportunidades en los superfoods, por ejemplo. Hay oportunidades en el banano, hay un montón de oportunidades en ¿Y el por qué a veces Ecuador. pienso yo que hay mucho ruido en el ambiente, ¿no? En las Claro, noticias. porque las noticias son siempre malas, porque la gente mira Twitter, la gente mira Instagram y todo es negativo y todo es feo, pero una vez que tú dejas ese ruido de lado y miras el mercado, te vas a dar cuenta que oportunidades existen, ¿no? El mercado de la construcción de casas, por ejemplo, está creciendo en el Ecuador, sorpresivamente. Y tú ves que se están construyendo casas y casas y casas por todos lados, entonces algo te dice eso, ¿no? Si sabes de ese negocio, si sabes mirar ese mercado, puedes aprovechar la oportunidad. Ahora, puedes aprovecharlo, el dinero se deshace y se vuelve a hacer. Entonces puedes aprovechar la oportunidad como una sola ocasión, o puedes hacer de esto algo que perdure en el tiempo. Esa es la decisión que debe tomar el empresario, y ahí es cuando yo pienso que el empresario no es solamente un empresario, sino alguien que debe pensar como un inversionista. Digamos que hay tres roles, ¿no? El empresario, el que arrancó y emprendió el negocio, Sí. el CEO, que es quien gerencia toda esta estructura o hace que esta estructura funcione, y el inversionista, que es el que mira la generación de valor en el mediano y largo plazo. O quizás son tres roles, pero al final puede ser la misma persona o puede ser distintas personas. Aquí en Ecuador te vas a encontrar que normalmente es la misma persona, porque la mayoría de las empresas son familiares, entonces el empresario que crea su empresa también es el que puso la plata y también es el que maneja la empresa. Pero cuando entiendes que son diferentes roles, puedes encontrar cuál es aquel rol que mejor realizas. Y creo que el empresario debe siempre llegar a convertirse en alguien que es un inversionista. Eso significa que pueda medir su negocio, que creó, que es su hijo, que lo quiere, que lo adora, que lo sufre, tiene que poder medirlo contra otras oportunidades de inversión. ¿Por qué? No por él, porque él sí tiene una sensación sobre este negocio, pero su descendencia no la va a tener. Tú dices por el costo de oportunidad. Porque hay costo, oportunidad del dinero. Entonces, los que digan, si esta empresa que me causa tanto trabajo y tanto dolor de cabeza no me genera más que otras oportunidades de inversión, entonces no voy a tener intención de mantenerla. Y esta razón, la razón por la que creaste esta empresa se va a perder en el tiempo. Entonces, si el empresario no sale de su rol de empresario y CEO y no toma este rol de inversionista en el tiempo, eso se puede perder, se corre el riesgo de que se pierda. Tú has tenido mucho éxito también en proponer y en crear este tipo de estructuras. ¿Qué elementos uno debe ver para darle perdurabilidad y sostenibilidad a esa generación de valor? Mira, el peor dinero, el dinero más caro que hay, es el que no tienes para usar. La gente piensa que el dinero se trata de tasas y de rentabilidades y de totales, y realmente el dinero se trata de tiempos. Entonces, tú debes generar una estructura que te permita siempre tener el dinero para poder cumplir aquella cosa que necesitas cumplir. ¿Necesitas comprar materia prima? Bueno, necesitas la plata para la materia prima. ¿Cuándo necesitas que la plata esté disponible? El día que la necesitas. No la necesitas, no puedes tener la plata 3 semanas después, la necesitas ese día. Entonces, el empresario debe crear estas estructuras. Luego pensar en lo demás. Debe crear eso para dentro del negocio. Y para afuera del negocio debe crear una estructura que le permita comparar su negocio actual contra otras oportunidades en el mercado, o fuera el mercado ecuatoriano, en el mercado estadounidense, el mercado europeo, cualquier mercado,
y que ésta se mantenga como una mejor opción. Esa es la estructura que debe crear. Y eso quizás implica un cambio de mentalidad. Me voy a la primera parte de la estructura, quizás ahí la inversión, tú eres más experto en estos temas, tiene que ver con recursos y capacidades, digamos. ¿En qué recursos claves son para generar valor y qué capacidades claves son para generar valor? Y ahí es donde tienes que colocar el dinero. Por ejemplo, en alguna empresa la materia prima es clave, la disposición de materia prima, bueno, en todas, ¿no? Pero quizás hay algunas en que el componente del valor muy alto es la materia prima, ahí tienes que meterle dinero, quizás en otras son las capacidades, ciertos procesos o ciertas acciones que la compañía que tienen que funcionar con tecnología elevada, con productividad elevada y quizás necesitan recursos. Entonces quizás en la primera parte, en las estructuras, los recursos se canalizan hacia capacidades y recursos. Mira, yo creo que ya es muy raro encontrar negocios nuevos con nuevas estructuras. Creo que la mayoría de las estructuras de los negocios ya están creadas, ya existen. O sea, querértela inventar es complicado. El asunto es que cuando la quieres inventar, seguramente no lo vas a hacer bien. Entonces hay que mirar las Hay que mirar las que existen y las que funcionan. Por ejemplo, un negocio donde tienes que comprar y vender materia prima sin mayor valor agregado, el costo real, la intensividad del financiamiento está en la materia prima. De acuerdo. Y tus inversiones tienen que canalizarse todas hacia la materia prima y luego ver cómo bajas tus costos. Pero, por ejemplo, donde hay mucha maquinaria, el financiamiento debe estar canalizado hacia la maquinaria. ¿Por qué? Porque esa maquinaria es la que te va a reducir los costos. Si tú estás con un financiamiento para maquinaria de corto plazo, es decir, de un año, vas a tener problemas después de financiamiento. Entonces, esas estructuras ya existen, ya funcionan así. Querer pelear contra eso es lo que hace que eventualmente terminen siendo malos negocios o terminen fracasando. Lo cual nos lleva quizás a la cultura financiera, ¿no? ¿Verdad? La educación financiera. Todo buen emprendedor que domina su negocio debería en un momento determinado, todo buen empresario, emprendedor que domina su negocio debería tener buena cultura financiera. O debería tener alguien que lo acompañe. O que lo acompañe. ¿No? Porque no puedes pedirle a todos los emprendedores o empresarios que tengan una buena cultura financiera o que sepan mucho de esto, pero sí pueden tener alguien que los aconseje. Y el detalle ahí está en saber escucharlos, ¿no? Claro, en tener la mente abierta. Claro, porque cuando te va bien en lo que haces, cometes el error de pensar que te va a ir bien en todo lo que haces. Y entonces dejas de escuchar a otros porque tú sabes más. Jim Collins decía en su libro ¿Por qué los poderosos caen? 30 años de éxito, es muy difícil que después de ese periodo tú estés dispuesto a escuchar. Sí, bueno, o lo que dicen los autores de management, que es el concepto de la vulnerabilidad, ¿no? De estar abierto a... Ser vulnerable significa estar dispuesto a que un consejero como tú o alguien experto en finanzas te diga, sabes que aquí no estás haciendo bien las cosas o aquí debes hacer las cosas mejor. O no digamos que son expertos en finanzas, pero que por lo menos están pensando más tiempo en ese tipo de cosas que en ver cómo vender o ¿Cuáles son los tres valores claves de un buen inversionista? Para mí el primero es que sepas que el dinero tiene costo de oportunidad. Lo tienes en tu mano un día y el día que decides utilizarlo, pierdes la oportunidad de utilizarlo en otra cosa. Entonces tienes que utilizarlo en aquella que te genere más valor. Más valor puede ser más rentabilidad o puede ser mayor satisfacción, cualquiera de las dos cosas, pero el que te maximice ese valor. Otro sería la paciencia. No puedes hacer con dinero maravillas tampoco, ¿no? El dinero potencia. El dinero te ayuda a crecer, pero con paciencia, si lo utilizas bien. Y el tercero es saber que el poder del dinero es tan fuerte que tiene la capacidad de hacerte crecer exponencialmente o de destruirte en un minuto. Para mí son las tres cosas importantes que hay que saber. Fantástico. Hablemos un poco de ti. Tú has estado en este mundo de inversiones ya algún tiempo. ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor decisión? Mi mejor decisión mirando para atrás. He tomado decisiones buenas y malas también. No creas que todas han sido Cuéntame buenas. Entonces la mejor y la de que aprendiste más. Mira, para no creo decir que la peor. de la que más aprendí, a mí me gusta hacer estructuras, a mí me gusta crear estructuras. Entonces, de la que más aprendí fue haber creado una estructura correcta y haber puesto a alguien como me dijo alguien algún día, tú construiste un Ferrari y pusiste a un muchachito que no tiene licencia todavía a manejarlo. Entonces aprendí a no caer en eso, a no caer en el ego de que si yo ya creé la estructura va a funcionar sola. Aprendí eso
me fue muy mal con eso de ahí, pero en todo caso aprendí. Y creo que las mejores decisiones que he tenido es simplemente ser paciente. Aprender a ser paciente, no desesperarme, ver que hay momentos en los que la economía tiene ciclos, la economía tiene subidas y bajadas. Y si sabes esperar y sabes ser paciente, te va a ir bien eventualmente, si haces las cosas bien, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna decisión de la que te arrepientas? No, todas has aprendido. ¿Para qué me voy a arrepentir? Ya pasaron. ¿Cómo definirías ese aprendizaje? ¿Qué significa aprender para ti? Aprender significa que pasé un mal rato, que la sufrí, pero que saqué una lección y que algo que me sucedió no lo voy a repetir. O por lo menos lo veo venir. Porque puede que lo repita, porque uno es necio también en la vida. Pero por lo menos lo veo venir. ¿Eres un optimista? ¿Eres un realista? ¿Cuáles son las palabras que te definen? No sé si soy muy optimista, pero sí soy optimista. Creo que si haces las cosas bien, eventualmente te va a ir bien. Que puedes tener dificultades, pero si eres paciente y eres perseverante, la vas a sacar adelante. Creo que soy realista en que no tengo expectativas exageradas de las cosas. Soy muy numérico, entonces en tema de inversiones no creo que voy a hacer más de lo que estadísticamente se puede hacer. Y eso, creo que es una combinación de las dos cosas siempre no soy pesimista, eso sí. ¿Y hay algún hobby o alguna actividad que acompañe al inversionista? O sea, por ahí yo recuerdo algún libro que decía, El gran juego de los negocios, decía que si quieres ser bueno en ciertas habilidades de los negocios, tienes que practicar ciertas habilidades fuera de los negocios. ¿Hay algo que te guste hacer? Mira, la verdad que para bajar la tensión me gusta boxear. Así que pegarle a las cosas tal vez es bueno, no lo sé. Me gusta hacer deporte. Me gusta hacer deporte. Y creo con que eso bajas el estrés. relajas energías y distraes la mente. Distraes la mente porque, como te decía, tienes que ser paciente en eso. Quizás es una reflexión bien importante, ¿no? El de la paciencia y el del tiempo, que todo tiene su tiempo y llega. Y quizás a veces en los negocios o en las decisiones uno queremos los resultados de manera inmediata. Sí. Los CEOs a veces somos impacientes, no somos muy impacientes. Somos inmediatistas porque la forma en la que nos miden es así. O sea, al fin tienes un año para generar utilidades y si durante ese año no generaste utilidades vas a tener una medición, buena o mala. Entonces hay una inmediatez en hacer las cosas y está bien, y existe y funciona así y ese es el rol de esa persona. Pero el rol de la persona que está atrás, la que creó la estructura, es entender cómo funcionan esas cosas. Y ahí es donde regreso, al que siempre el que crea esta estructura, que es el dueño, que aquí en el Ecuador es el empresario, que aquí en el Ecuador también es el CEO, debe encontrar este tercer rol que yo siento que aquí en el Ecuador a veces se pierde. Y que como se pierde este tercer rol, aquí se cumple mucho que las generaciones futuras son las que terminan los negocios. He tenido la oportunidad de hace algunos años de empezar a estar en directorios de empresas. ¿Cómo miras el rol del directorio respecto a lo que hemos venido conversando, de la generación de valor y de porque los directores también a veces presionan para que los resultados sean inmediatos, ¿no? Claro, tener un directorio para mí es el primer paso hacia llegar a esta nueva mentalidad, a este cambio de mentalidad. Porque ya no estás solo, porque tienes un grupo de asesores que te están presionando para que hagas bien las cosas, porque tienes personas que te están cuestionando, que están mirando las cosas de otra forma, de una forma diferente. Y me encantan esos directorios donde tienes alguna persona que piensa de otra manera, totalmente fuera de la caja, y que te complica la vida y que lo detestas, pero está ahí y que sirve para eso, sirve para sacarte para abrirte los ojos, porque cuando manejas una empresa, estás como el caballo, mirando así, y necesitas ampliar la ¿Y tú lo recomiendas visión. entonces, enfáticamente? Por supuesto, para mí es el primer paso para empezar a mirar las cosas de forma distinta. Te conozco también de que haces tus inversiones fuera del país. ¿Cómo miras el entorno internacional en estos momentos? Mira, yo soy muy técnico para eso. Hay dos tipos de análisis, el fundamental y el técnico. En el fundamental tienes que mirar cómo está funcionando el mercado, todas las cosas que te dicen en las noticias, pero yo me cojo más del técnico y para mí, técnicamente todavía tenemos que esperar a que caiga un poco más el mercado para poder empezar a invertir nuevamente. Mercado internacional. Mercado internacional. Creo que... Mercado de acciones. Pero míralo así. Sin importar qué día sea, estadísticamente ha sucedido que tú inviertes el día de hoy y después de 10 años te fue bien. ¿Ok? Entonces yo te puedo decir el día de hoy, si quieres espérate un poquito e invierte más tarde, pero da lo mismo. O sea, si piensas en largo plazo y si eres paciente, invierte el día que sea, en 10 años te va a ir muy bien. Porque así ha funcionado estadísticamente. ¿Creemos nosotros en la estadística?
Yo creo que las personas nos comportamos de una manera y que el cúmulo de las personas crea el mercado y eso genera un comportamiento en el mercado. Y si ese es el comportamiento que ha tenido el mercado en los últimos 50 años, yo creo que vamos a seguir teniendo ese comportamiento. Fantástico. ¿Tendrías algún consejo práctico para alguien que quiere empezar a ser inversionista? Que se atreva, que no espere a mañana, que no va a venir el día perfecto para invertir, no hay una ocasión perfecta para invertir, hay 1000 oportunidades de inversión, simplemente tienen que saber que existen oportunidades, que la decisión es de cada persona y que la peor decisión que pueden tomar es no tomarla. Porque esa plata se va a invertir, ya sea tú el que lo decida o sea el consumo que quieras hacer el que lo decida. Alguien va a invertir esa plata. Claro. O tú o lo que te dicen las propagandas, los comerciales o las cosas que quieras tener. ¿Y cuáles son tus planes futuros? ¿Qué proyectos tienes? Mira, yo creo en que el dinero bien utilizado potencia empresas. Creo que el dinero bien utilizado potencia personas. Creo que el dinero bien utilizado potencia sociedades. Entonces, en eso me estoy dedicando. A tratar de encontrar empresas que necesiten ser potenciadas o personas que necesiten ser potenciadas y que necesiten este apoyo que solo se encuentra en el dinero y que a la vez, de casualidad, permite que otras personas que tienen esos ahorros que no están haciendo nada tengan una rentabilidad que antes no han tenido. Entonces, a eso me quiero dedicar, eso estoy haciendo ahora. ¿Y conectas ese stock de dinero que hay con ese stock de capacidades y de gente valiosa que hay? Así es, y esa es mi misión por ahora. ¿Cómo escoges no dudo por el lado de los recursos, cómo escoges o cómo miras al empresario o a la persona que está montada sobre el negocio? ¿Qué miras en él? Porque no puedes separar, sobre todo en las empresas ecuatorianas o empresas latinoamericanas, donde atrás de toda empresa siempre hay una persona o una familia. Creo que es indispensable mirar esa persona y mirar esa familia. Mira, aquí en el Council aprendí una frase que se me ha quedado y es: el mejor líder es la mejor persona. Entonces, primero que la persona sea buena. Luego, todo negocio tiene sus falencias y todo negocio tiene sus oportunidades. Entonces, si la persona está dispuesta a que trabajemos en esas oportunidades y esas oportunidades tienen oportunidades de ser rentabilizadas, entonces así, esa es la empresa. Te agradezco muchísimo. Eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Ayudar a tener mejores líderes, pero sobre todo con este espacio a poder conocer a los buenos líderes y a los buenos CEOs como tú que están haciendo país y están buscando potenciar cada vez más las oportunidades que hay. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.